Hola a todos, aquí nos encontramos en otro episodio de su canal Colección Diabo Ángel. Les hablo a su amigo Diabo y hoy tenemos otro episodio de unboxing. Ya se la saben, tengo varias cajas allá acumuladas que no he podido abrir por falta de tiempo, pero hoy nos toca una muy especial. Esta cajita, que es de un tamaño considerable, si se fijan, viene desde Comala, más específicamente de Suchitlán, allá en Colima, ahí donde se hacen la danza de los morenos. Sin embargo, les adelanto, esta no es una máscara de moreno. Así que, vamos adelante. Bueno amigos, ya estoy aquí de nuevo, muy ilusionado al querer abrir esta caja porque son máscaras que son muy raras de encontrar. Para mí como coleccionista pues es invaluable, la verdad, este tipo de máscaras. Vamos a abrirla. Tuve un problema con el audio, por eso ya está abierta y se fijan. Estuve grabando sin audio, errores ahí de repente que pasan, pero pues la ilusión es la misma, nada más. Todas las cajas que abro me producen una gran ilusión, pero en esta en especial aún más todavía, ya que es una máscara, como les comentaba, muy rara, muy rara, y que pertenece a una familia de artesanos que ya pueden decir que son legendarios, como lo ven. Vamos a ver que está totalmente emplayada. Voy a pausar un poco y ya regresamos, amigos. No se imaginan cómo batallé para poder sacar esta hermosa máscara, para desemplayarla, pero pues vale la pena porque venía muy bien protegida y pues llegó perfectamente. Ya la estuve checando y quiero que vean esta hermosura de máscara. Vamos a despejar poco a poco aquí. Vean nada más. Díganme ustedes si no es algo hermoso. Es una máscara de Belcebú, personaje de la pastorela que se realiza en Suchitlán. Tiene hasta unas telarañas ahí, ¿no? Trae una araña, nada más. Qué hermosura, qué hermosura de máscara. Esta máscara la envía el señor, como ya lo había mencionado, Guadalupe Candelario. Mas sin embargo él no la hizo. Esta máscara tiene alrededor de 40 años o más. Vean nada más qué hermosura. Vamos a ponerlo aquí un poco y les comento rápidamente cómo fue que conseguí esta máscara. A mí el señor Guadalupe Candelario me habló y me dijo: oye, tú eres el tal Diabo. Y yo le digo: sí. Es que vi uno de tus videos y ¿sabes qué? Vi que tenías máscaras viejas y antiguas. Yo hoy tengo una, te la vendo. Y luego yo le dije: mándame fotos. Y ya que la veo, dije yo: híjole, sí vale mucho la pena esta máscara. Es un increíble artesano y también una increíble persona, el señor Guadalupe. Me comentaba que esta máscara la hizo su señor padre, el gran artesano Herminio Candelario, también famoso por hacer máscaras maravillosas. Y aquí lo estamos viendo, vean nada más. Vean aquí este cuerno, se le cayó una parte del cuerno por la edad y por el uso. Esta máscara tiene como característica que todavía el año pasado se usaba en la pastorela de ahí de Suchitlán. Muy linda, muy maravillosa, y vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de esta hermosa máscara. Vean nada más qué hermosura, qué lindura está. Empezamos con el análisis, amigos.
un poquito de la parte de abajo, vean, comienza aquí, tiene golpes de uso, vean qué hermosura. Una pequeña cuarteadura aquí, la lengua que se hace para este lado, la pintura muy vieja y caída debido a los golpes. Maravilloso, me encanta este hociquito que es pequeño, pareciera animalesco como una vaca. La lengua es de cuero, muy delgado y muy desgastado y muy viejo. Ya se ve que se le puede caer en cualquier momento, así que hay que tener cuidado. Vean aquí, el hocico parece un hocico de una vaca. Definitivamente es un diablo, un hocico de vaca. Muy lindo. Sin embargo, la nariz pareciera ser una especie de lagartija, si se fijan ahí. El cuerpo y los ojos, muy interesante. Eso es algo que a mí me parece, más no sé si en realidad sea. Podemos ver también algunos remanentes de brillantina dorada y de color también plateado, que se ha ido caído por el tiempo, obviamente. Vemos aquí también unas líneas muy, pero muy viejas, ya también el color se le está cayendo de color rojo. Y aquí se ve un pequeño animalito, parece ser un insecto. A ver si puedo enfocar ahí bien para que se observe. En color amarillo. Muy linda la máscara. Yéndonos del otro lado, podemos ver otra vez el remanente de brillantina de color plateado y color dorado. Observamos algunos agujeros de alguna infestación antigua. Vemos aquí otro pequeño insecto, muy descolorido ya, de color amarillo. Muy linda la máscara. Las cejas también parecen una especie de lagartijas. Vean, aquí se alcanza a ver la boca, un ojo y el cuerpo. Anteriormente parecen que eran de color negro con manchas amarillas. Vean, esta también se ve otra lagartijita acá. Que se enfoque la cámara nada más. Ahí. Vean nada más qué hermosura de máscara. Tan antigua, tan vieja. Ya después le pusieron esa brillantina a lo mejor. Nos vamos a la parte de arriba, a los cuernos. Vean este cuerno tan antiguo. Muy, pero que muy lindo, ya quebrado. Es un diablo que ha tenido grandes batallas. Este cuerno está un poquito mejor. También vean, muy desgastado. Muy, pero muy golpeado. Normal en las máscaras que se usan. Esto me quiere decir que ha sido usado pues muy seguido. Muy, muy seguido. Vamos a la parte de atrás. La parte de atrás no nos miente. Vean nada más. Podemos observar manchas de sudor muy viejas y muchas. Nada más que hermosura. Aquí todavía tiene donde se agarra la cabeza. Podemos ver aquí unos clavos, miren. ¿Por qué tiene clavos en esta parte? Desconozco. Pero es una máscara preciosa y muy valiosa para mí, para la colección Diabo Ángel. Vean, aquí se alcanza a ver otro clavo donde está sujeto a la máscara. Muy linda, muy usada. En palabras del señor Guadalupe, ¿verdad? Recordaba a su señor padre, Herminio, y decía que cuando una máscara es usada y es impregnada por el sudor del danzante o de la persona que interpreta al personaje, es consagrada. Me fascinó ese término de consagrar. Él decía que parte del espíritu de la persona que lo usó se quedaba en esta máscara o en las máscaras que eran usadas. Y estoy totalmente de acuerdo. El mundo de la máscara no solamente es coleccionar objetos inanimados. Tiene una historia de danzantes que las pudieron haber usado. Tienen todo un trasfondo estas máscaras que son maravillosas, y estar consagradas, ser usadas para lo que fueron hechas, para ese propósito, pues es magnífico. Simplemente hermosa esta máscara. Increíble. Quería mencionarles una pequeña reflexión.
con lo que acabo de comentarles, de que esta máscara ha sido consagrada. Es súper interesante. Es la primera vez que lo escucho de esa manera, que se me hizo súper romántica y poética, la verdad. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo. Las máscaras conservan gran energía y parte del espíritu de las personas que las usaron. Por eso el coleccionismo de máscaras, yo pienso que es algo totalmente especial en el ámbito del coleccionismo, ya que son objetos que se han usado, que sirvieron con un propósito especial, y por esto a mí me parecen que son más especiales que otros objetos que podamos coleccionar. Simple punto de vista mío, sin embargo quería dejarles esa pequeña reflexión mía. Y miren esto, nada más lo que venía en la caja, además de la máscara, venía este documento. Se hizo el lunes 24 del 06 del 2024 y dice: por medio de este escrito doy fe y legalidad que esta máscara de diablo Belcebú la hizo mi padre, el señor Herminio Candelario Dolores, mejor conocido como Don Basilio, en el año de 1983. Vean nada más, ya sabemos el año exacto. Esta máscara se utilizó en las pastorelas tradicionales de Suchitlán del 24 de diciembre al 19 de marzo. El señor que la conservaba es el señor Rodolfo Ábalos Ochoa. Dato muy importante, digo que es la persona que la utilizaba en las pastorelas. Vean qué interesante está esto. Qué bueno que nos mandaron este dato. Un detalle muy importante que decía mi padre es que la máscara, cuando ya haya sido utilizada, es que quedó consagrada, lo que comentábamos ahorita con la reflexión. Autor de la pieza, Herminio Candelario, hijo de don Herminio y heredero de la tradición, Guadalupe Candelario Castro, firmado. Ya nada más, qué bonito detalle del señor Guadalupe. Nos mandó este documento que lo vamos a guardar también con mucho cariño para dar fe y autenticidad de esta máscara. Muchas gracias, amigo Guadalupe, le mando un abrazo desde acá, desde Chihuahua. Y todavía, por si no me creen que esta máscara fue utilizada, el señor Guadalupe me mandó una imagen que pondré ahí en un costado, ya sea de un lado o del otro, ahí donde se vea, para que se fijen dónde se encuentra esa máscara. La máscara de la izquierda pues es Belcebú, que nos mandó el señor Herminio. Vean, ahí se ve perfectamente cómo la utilizaban hasta hace el año pasado todavía. Vemos a un ermitaño al centro y a un lado otro diablo, que simboliza otro pecado, nada más que ese sí no recuerdo cuál es. Pero vean qué hermosa postal. Ahí aparece también el amigo Guadalupe para que lo conozcan ahí en esa foto. Y es maravilloso. Con esta hermosa imagen de esta máscara me despido. Suscríbanse al canal, eso ayuda mucho. Ya somos más suscriptores. Gracias por los buenos comentarios. También les comento que pueden encontrarme en mis redes sociales. En Facebook me encuentro como Diabo Ángel y en Instagram como Colección Diabo Ángel. Es una hermosa máscara, vean nada más, preciosa. Es muy gratificante para un coleccionista poder obtener una máscara que es tan rara y que forme por fin parte de esta colección, su colección también, Diabo Ángel. Sin más que decir, me despido de ustedes, les mando un sincero abrazo y cuídense mucho.